Hola a todos, un muy cordial saludo. Mi nombre es Iván Darío Cárdenas, soy docente orientador del Colegio Julio Garavito Armero. Y hoy, continuando con esta serie de videos que hemos compartido con ustedes acerca de las emociones y cómo manejarlas, quiero hablar un poquito acerca del miedo. Esta situación que estamos pasando nos puede generar diversas emociones que, si no las manejamos adecuadamente, podemos hacernos mucho daño a nosotros mismos y a nuestros seres queridos. Nos puede ocurrir como le pasó al famoso rey Egeo, que en la mitología griega fue uno de los gobernantes más importantes que tuvo Atenas. Egeo tenía un hijo de nombre Teseo, y quien era el designado por el destino para destruir a la bestia mitológica conocida como el Minotauro, un monstruo de proporciones inmensas, con cuerpo de hombre y cabeza de toro, que devoraba salvajemente a los jóvenes que le eran enviados desde Atenas como sacrificio. Antes de partir a la travesía para pelear con el monstruo, Egeo habla con su hijo Teseo y le dice: mira, yo no toleraría el sufrimiento que me causaría saber que moriste en esa batalla. Entonces quiero pedirte un favor. Yo no quiero ver tu cadáver si es que no vas a salir victorioso de esa batalla. Por eso, los barcos en los que van a partir hacia Creta van a ir con velas negras. Si tú logras vencer al monstruo en la batalla, yo te pido el favor de que cambies las velas del barco del color negro que llevan por unas velas blancas. Solamente tú vas a escuchar lo que te estoy diciendo. Por eso, si el barco cambia las velas a color blanco, yo sabré que tú ganaste. Y si las velas se mantienen de color negro, yo sabré que tú perdiste la batalla y que no las cambiaste. En ese momento entonces voy a asumir mi dolor y veré cómo manejo mi duelo. Teseo entonces parte hacia Creta para su misión, logra vencer al Minotauro y en la alegría de la victoria de regreso se le olvida cambiar las velas. Cuando su padre, que salía todas las tardes a contemplar desde la parte más alta de su reino el horizonte y miraba el mar, ansioso por el regreso de su hijo, observa que las velas son de color negro, piensa que su hijo perdió el duelo, que fue derrotado, y de la desesperación decide lanzarse al mar. A partir de ese momento, la porción del mar Mediterráneo que queda entre Turquía y Grecia se conoce como Mar Egeo, en honor a el mito de este rey, quien no pudo tolerar la frustración que le generó la pérdida de su hijo, sin esperar, sin tomarse el tiempo para ver si realmente él estaba vivo o no. Observó un evento del ambiente que no se le ocurrió pensar que pudo haber sido un olvido de su hijo, y al analizar esta situación tomó una decisión apresurada que acabó con su vida. La verdad es que en muchas ocasiones nosotros, cuando interactuamos con el ambiente, percibimos señales que nos hacen sentir y pensar que estamos en un peligro, que algo malo o muy grave nos puede pasar, y reaccionamos emocionalmente ante esos eventos. Lo que sentimos en esas situaciones se conoce comúnmente como miedo. Y hoy en día esa sensación se genera ante muchísimos eventos del ambiente que regularmente o anteriormente no podían generarlos. Hay varios tipos de temores y la verdad es que cada persona reacciona o genera miedos ante situaciones muy distintas. Lo que para una persona puede ser un evento normal o una situación
muy tranquila, para otra puede ser un motivo de terror, como cuando escuchábamos en el colegio que el profesor nos llamaba a pasar al frente o decía la frase terrorífica de saquen una hoja, o ver el celular en medio de la fiesta que estamos divertidos y entretenidos y observar la gran cantidad de llamadas perdidas de nuestros padres o de nuestra pareja, o esa frase que nos dice ese ser amado en un momento en que no lo esperamos de tenemos que hablar, o el contraseña incorrecta en el correo electrónico o en la cuenta del banco. La verdad es que también, además de muchas situaciones que pueden parecernos graciosas, hay personas que han sufrido historias de maltrato, de desprecio o de rechazo muy fuertes, y hace que sean personas temerosas, que ante cualquier situación con la que interactúan presienten o avisoran un peligro, un daño, y les genera un patrón de comportamiento que les hace difícil relacionarse con los demás y ser muy felices. Hoy queremos compartir un poquito qué entendemos por esa sensación que llamamos miedo, cómo podemos manejarla adecuadamente y evitar que nos ocurra lo que le pasó al rey Egeo en la historia, que nos dejemos llevar por señales que no muestran lo que ocurre realmente, pero que su presencia nos afecta muy significativamente, generándonos temores de peligros o de situaciones que nos puedan afectar. Para muchos psicólogos y sociólogos y biólogos o médicos o neurólogos, el miedo es considerado como una de las emociones básicas y fundamentales del ser humano. Esto quiere decir que no es malo tener el miedo. De hecho, el miedo se considera como un elemento fundamental en la supervivencia humana a través de la historia. Pensemos en la época de las cavernas, cuando vivíamos en condiciones muy distintas a las que tenemos ahora y que eran efectivamente muy adversas. Nos enfrentábamos a situaciones que podían hacernos daño y acabar con nosotros, como predadores, como condiciones climáticas, como situaciones que ponían efectivamente en riesgo la vida de los seres humanos. Ante ellas, el individuo aprendió a reaccionar de una manera que le guardaba de esos peligros a los que se enfrentaba. En realidad, no tener miedo y ser muy osado, no ser prudente frente a los peligros, es una conducta que puede perjudicar seriamente nuestra salud y nuestra vida. Podemos arriesgarnos a enfrentarnos a objetos, a seres que realmente sean muy peligrosos. Y si no tenemos esa prevención, ese cuidado para enfrentarlos, podemos tomar decisiones en las cuales tengamos consecuencias muy perjudiciales. En ese sentido, el miedo nos prepara para enfrentar esos riesgos, asumirlos adecuadamente y tomar decisiones que no nos pongan en riesgo de sufrir peligros o daños en el futuro. El miedo entonces puede ser bueno en muchas ocasiones. Genera principalmente dos reacciones básicas en el ser humano. La primera es que nos paraliza. Pensemos en esa interacción que hablábamos cuando el ser humano en la época antigua se encontraba frente a un predador o frente a un ser, un animal que le presentaba un desafío para competir por algún espacio vital particular, alguna fuente de agua o de alimento. En ese momento, la tensión que se genera en el individuo lo paralizaba y el enemigo potencial con el que estaba enfrentándose lo observaba quieto, casi muerto, y decidía no atacarlo porque veía que no representaba un riesgo para él. En otras ocasiones, la reacción que generaba el miedo consistía en el aumento de la tasa cardíaca,
el aumento en la circulación sanguínea y por lo tanto mayor cantidad de oxígeno en los músculos, mayores nutrientes. Por eso se nos genera un aumento en las capacidades perceptivas, se dilata la pupila y podemos percibir mejor los eventos del ambiente, se nos agudiza el oído y percibimos mejor los ruidos, y también tenemos más fuerza para, por ejemplo, huir o para enfrentarnos a la lucha que se nos presentaba. Esas actitudes que se generaban como reacciones que conllevaba el miedo ante los peligros nos permitían enfrentarlos, huir o manifestar un comportamiento en el cual era poco probable que la criatura nos agrediera. Sin embargo, en la actualidad es bien interesante cómo esas reacciones de miedo se generan ante situaciones que biológicamente o naturalmente no representan para nosotros ningún peligro. Hoy en día casi que podemos decir que el ser humano ha desarrollado miedos ante casi cualquier cosa, y en ese sentido son muchas las situaciones que, aunque naturalmente no generan ese miedo, a nosotros sí nos afectan muy significativamente y pueden llevarnos a tomar reacciones desmedidas ante eventos, personas o situaciones que en realidad no representan absolutamente ningún peligro real para nuestra integridad o supervivencia. Así que el miedo puede ayudar a la supervivencia cuando nos da herramientas para enfrentar situaciones que son un peligro real para nuestra vida o nuestra integridad. Pero cuando se generan ante situaciones que realmente no representan un peligro para nosotros, puede hacernos bastante daño. Esto es muy explorado si ustedes se dan cuenta en las películas de terror. En la pantalla vemos dos de los monstruos más terroríficos y atemorizantes que han creado en el cine desde los años 80 hasta ahorita. Pero si uno analiza fríamente la situación, se da cuenta que está experimentando unas situaciones que rayan desde lo absurdo hasta lo ridículo. ¿Creen ustedes realmente que un muñequito de plástico que no supera los 40 centímetros, que está lleno de algodón, puede realmente hacerle daño a un ser humano que lo cuadruplica en tamaño y que con un simple golpe puede arrancarle la cabeza o desbaratarlo completamente? Y miren cómo a veces el contexto puede hacer que situaciones que no representan ningún peligro y que son ridículas pueden parecernos profundamente atemorizantes. De esta manera podemos darnos cuenta que muchas de las situaciones que nosotros tememos en realidad no representan un peligro para nuestras vidas o nuestra integridad. Se dice que cerca del 99% de los temores que un ser humano tiene en su vida se refieren a cosas que jamás van a ocurrir y que si ocurren nunca le van a hacer daño. Entonces es bien importante que hagamos una lista de aquellas cosas o situaciones que nos están generando miedos y revisar cada una de ellas para ver si representan un peligro real para nosotros o no. Si efectivamente estamos en riesgo por esa situación, hay que ser precavidos y tomar las medidas para disminuir los riesgos al máximo. Y si no representan ningún peligro, pues es mejor ignorarlas, darnos cuenta de lo absurdas o ridículas que son nuestras creencias en ocasiones de pensar que hay cosas que nos pueden dañar cuando en realidad no nos pueden hacer nada, y más bien dedicar el tiempo y la energía a cosas más productivas o cosas que puedan redundar en beneficios mayores para nuestra vida. Bueno, ¿y cómo sabemos que una situación que tememos es un peligro real o es una situación que percibimos como amenazante pero que no nos puede hacer realmente ningún daño? Ante la lista de miedos que vamos a escribir, yo les propondría que frente a cada uno de los eventos nos formuláramos dos preguntas. La primera, ¿qué tan probable es que esto ocurra realmente?
Y la segunda, ¿qué sería lo peor que me podría pasar si esta situación ocurre? Ante eso, podemos tener herramientas para discernir si una situación encierra un peligro real o es una situación que estamos percibiendo como amenazante, pero en realidad no lo es. Quisiera hacer algunos ejemplos de este análisis con circunstancias que estamos pasando actualmente. Estamos en una pandemia y algunos de los temores que pueden escribir algunas personas en su lista es: temo contagiarme de la enfermedad producida por coronavirus. La pregunta es: ¿qué tan probable es que nos contagiemos de esta enfermedad? Y la respuesta es: hay una alta probabilidad de contagiarnos. El virus tiene una alta tasa de contagio y en ese sentido es probable que le dé a bastantes personas. Por eso tenemos que mantener la cuarentena y evitar situaciones que nos pongan en riesgo. Pero quizás el miedo que está detrás de la situación de la enfermedad no sea adquirir el virus en sí, sino su consecuencia más fuerte para nuestras vidas, que sería la muerte. La pregunta es: ¿voy a morirme de coronavirus? Y la respuesta sería: muy probablemente no. En realidad, si revisamos las estadísticas, los eventos que tienen una mayor tasa de mortalidad son muy distintos, como tumores o enfermedades del sistema circulatorio o algunas otras distintas enfermedades del sistema respiratorio. Esta tablita del año 2017 que nos muestra las tasas de muertos por cada 100.000 habitantes nos permite hacer una predicción de lo que puede ocurrir en este año. Y los datos que tenemos hasta el momento, en la actualidad, para el 2020, nos indican que la tasa de muertos por coronavirus no entraría ni siquiera en las categorías más bajas por la cantidad de fallecidos. Entonces la pregunta que nos hacemos es: ¿por qué mantenernos en cuarentena? Bueno, realmente la enfermedad, que es bastante contagiosa, si se permite la circulación libre de las personas, puede afectar a grandes cantidades de personas y algún porcentaje de ellos va a requerir atención en unidades de cuidados intensivos. La cuestión es que actualmente no se cuenta con la disponibilidad de suficientes unidades para atender a todas las personas que lo requerirían si el virus circulara libremente. Y al no tener las unidades para atenderlos, nos pasaría lo que ocurrió en Guayaquil, en Nueva York o en algunos lugares de Europa, en donde las personas fallecían en la calle, pero no directamente por el coronavirus, sino por falta de atención médica. No podemos entonces permitir que la enfermedad se propague tan libremente. Tenemos que tomar las precauciones para que aquellas personas que realmente necesiten los cuidados no desborden la capacidad del sistema médico y la situación no nos afecte más allá de lo que podamos controlar. Pero en general, aunque es probable que nos dé la enfermedad, es muy poco probable que vamos a fallecer por ella, siempre y cuando tomemos los cuidados adecuados y las medidas que nos recomiendan para cuidar nuestra salud adecuadamente. Otra de las situaciones que nos pueden generar temores en esta época hace referencia a lo económico. Podemos perder el empleo, podemos disminuir seriamente nuestros ingresos. ¿Qué tan probable es que esto nos ocurra en esta época? Y la respuesta es: muy probable. De hecho, eso significa una recesión económica, una disminución en la productividad y en los ingresos. Varios vamos a perder nuestros empleos y nos va a tocar replantear la manera en la cual satisfacemos nuestras necesidades. Sin embargo, la pregunta que está de fondo es: ¿qué tanto nos va a afectar esto? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Vamos a morir de hambre? ¿Vamos a perder absolutamente todo lo que tenemos y vamos a generar situaciones que nos afecten seriamente nuestra salud y nuestra integridad? Y la respuesta es: muy probablemente no. De hecho, una de las características más importantes de las crisis financieras en el mundo es que generan formas
de producir recursos muy importantes. Las grandes empresas en el mundo se crearon después de épocas como la recesión económica de 1929 o la posguerra. Y esto nos muestra que la crisis también es la posibilidad de revisar y mirar otras formas de generar recursos y de aumentar la rentabilidad, que incluso pueden ser mejores que las que teníamos antes de la pandemia. Pero lo que a mí más me llena de esperanza es la inmensa solidaridad que han mostrado muchísimas personas con aquellos que los rodean. Se han brindado ayudas muy importantes, desde comida, mercados, apoyos de implementos para suplir las necesidades básicas o algunos alivios económicos. Es importante mantener durante esta época de crisis la ayuda hacia los demás, aunque los ingresos se vean mermados. No podemos permitir en un país tan rico como Colombia, que produce comida en sobreabundancia, que haya gente que fallezca por hambre o por no ver suplidas sus necesidades básicas. Así que vamos a continuar con estas ayudas. Y por otra parte, si tú eres una persona que sientes que necesitas algún apoyo, ponte en contacto con nosotros. Muchísimas personas se han comunicado y nos han mostrado la disposición para ayudar. Nos han dicho, nosotros podemos aportar mercado, podemos aportar algún alivio económico para alguna necesidad. Así que no te dé pena, no te dé temor, ponte en contacto con nosotros si lo necesitas y vamos a continuar ayudando para que esta crisis que nos va a afectar nuestros ingresos no resulte generándonos un daño terriblemente significativo a nuestra salud o a nuestra integridad. Otro temor que se puede presentar es con respecto a lo académico. Muchos padres de familia y estudiantes se comunican, profe, yo voy a perder el año, profe, no he podido hacer las actividades. Y la verdad es que no. Estamos generando muchísimas opciones para que el año lectivo continúe de la mejor manera posible, aún en medio de las situaciones tan difíciles que estamos presentando. Sin embargo, cabe mencionar que algunos lo han cogido como excusa para no hacer las cosas, para echarse a la pena y decir, ya perdí. En realidad no es una buena actitud. Lo más importante frente a esta situación es mantenernos actuando, mantenernos en contacto. Todas las situaciones las vamos a adecuar de la mejor manera posible para que todos salgamos adelante de esto. Así que no hay excusa. Vamos a seguir adelante y a trabajar lo más duro que podamos en estas circunstancias y a salir adelante en este proceso. Así que para resumir, la mejor manera para enfrentar los temores es primero parar y analizar qué tanto de real representan estas situaciones que percibimos como amenazantes y qué tanto son ilusiones o son sencillamente percepciones que no nos pueden afectar. Con base en eso, si son situaciones reales, pensemos cuál es la mejor manera de salir adelante y actuemos con prudencia para prevenir los riesgos. Y si no nos van a afectar, pues dejémoslas a un lado y dediquemos la energía y el tiempo a hacer cosas que redonden en beneficios para nosotros y de nuestros seres queridos y afrontemos así esta situación de la mejor manera posible. Una de las porciones que a mí más me llama la atención de las Sagradas Escrituras está en el Salmo 23, cuando dice, aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Dios está conmigo. Es importante notar que habla de sombras de muerte. No dice, aunque ande en valle de muerte, o aunque ande en situaciones que me puedan ocasionar la muerte, sino lo que hay allí son sombras. Las sombras son reflejos, son ilusiones, son imágenes de algo que parece estar allí, pero no corresponden a objetos o entidades reales. Por lo tanto, no representan un peligro verdadero. Y lo cierto es que muchas veces los temores que nosotros tenemos hacen referencia a ilusiones o a cosas
que nunca van a ocurrir, pero que sí les permitimos que nos afecten en la vida. Por eso es muy importante que no nos vaya a ocurrir lo que le pasó al rey Egeo con su hijo, cuando vio que las velas del barco eran negras y pensó que su hijo había muerto cuando en realidad no era así. Hay que analizar profundamente y observar, no dejarnos llevar por lo que vemos, por lo que oímos, muchas veces en redes sociales, en noticias, en comentarios de personas que quieren alarmarnos, pero que al analizar podemos darnos cuenta que no tenemos ningún motivo para sentirnos asustados. Y si hay un riesgo real, hay que tomar la precaución y actuar bajo los parámetros que nos indican, pero no permitir bajo ninguna circunstancia que el miedo nos paralice. Los temores son cobardes. Cuando uno les hace frente, huyen despavoridos. Así que por más que la situación sientas que te pueda afectar, yo lo que te quiero invitar es a que siempre actuemos, hagámosle frente de la mejor manera posible y nos vamos a dar cuenta que muchos de esos miedos que tenemos en realidad no están allí, en realidad no existen, no son cosas por las que no vale la pena preocuparnos. Y si actuamos de manera precavida y prudente, vamos a poder salir adelante de las situaciones más difíciles que sí nos representan un riesgo. Siempre actuar, avanzar y arriesgarse. Lo peor que podemos hacer ante los miedos es no hacer nada y quedarnos en el camino, porque de esta manera no vamos a crecer o aquello que tememos sí nos puede hacer daño. Y quisiera cerrar con la reflexión que nos dejó ese genio del humor, que era Chespirito, cuando alguna vez hablando del verdadero héroe que tenemos en América Latina, que es el Chapulín Colorado, unos periodistas le criticaban que siempre era un cobarde y siempre tenía miedo ante la más pequeña insignificancia. Chespirito aceptaba que efectivamente el Chapulín Colorado era un miedoso, pero su heroísmo no radicaba en el nunca tener miedo. De hecho, quien se enfrenta a la vida sin miedo no es un héroe, es un irresponsable. Por eso el verdadero heroísmo no es no tener miedo, sino superarlo. Chapulín Colorado lo hacía sabiendo que era pequeño, débil y torpe, pero al enfrentarse al problema se convertía en un héroe. La invitación es: no nos dejemos amilanar por las situaciones, sean reales o sean percibidas. Vamos a enfrentarlas, por pequeños, por débiles o torpes que nos sintamos. Si hacemos algo y nos mantenemos actuando, seguro vamos a superar las situaciones más difíciles y vamos a surgir como héroes que salieron adelante de la situación de salud que más afectó la época contemporánea y que lograron ser cada vez mejores personas, que aprendieron que ante los miedos no se huye, ni se esconde, ni se paraliza, sino se enfrentan con valentía. Eso es lo que hace a los verdaderos héroes. Muchas gracias por escucharme. Un cordial y caluroso abrazo para todos. No duden en contactarnos si nos necesitan, y si lo que hoy escucharon les sirve para algo, compártanlo con aquellos que crean que les puede servir. Muchas bendiciones.